Arthur Schopenhauer, nacido el 22 de febrero de 1788 en Danzig, actualmente Dansk, Polonia, es uno de los filósofos más influyentes y controvertidos del siglo XIX. Su obra más conocida, El mundo como voluntad y representación, presenta una visión profundamente pesimista de la existencia, influenciada tanto por la filosofía occidental de Kant como por las tradiciones orientales del budismo y el hinduismo. Este guión explorará en detalle su vida, sus obras, las controversias que rodearon su pensamiento, las corrientes filosóficas que influyó, su círculo de seguidores, su forma de vida y las circunstancias que lo llevaron a desarrollar su peculiar filosofía. Infancia y juventud. Nacimiento y familia. Arthur Schopenhauer nació en una familia acomodada y cosmopolita. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, era un comerciante exitoso con una fuerte inclinación por los viajes y los negocios internacionales. Su madre, Johanna Schopenhauer, fue una escritora notable y anfitriona de un influyente salón literario en Weimar. Primeros años y educación. Desde una edad temprana, Arthur fue expuesto a diversas culturas y lenguas debido a los viajes frecuentes de su familia. Aprendió francés, inglés e italiano, además de su lengua materna, el alemán. Su padre, deseando que Arthur siguiera sus pasos en el comercio, lo envió a Hamburgo para recibir una educación orientada a los negocios. Sin embargo, Arthur mostró poco interés en esta carrera. Muerte del padre y cambio de rumbo. En 1805, su padre murió en circunstancias misteriosas que se cree fueron un suicidio debido a una depresión. Este evento afectó profundamente a Arthur y marcó un punto de inflexión en su vida. Abandonó la carrera comercial y, con el apoyo de su madre, se dedicó a los estudios académicos. Se matriculó en la Universidad de Gotinga en 1809, donde estudió filosofía y filología bajo la tutela de figuras como Gottlob Ernst Schulze. Formación académica. Estudios en Gotinga. En Gotinga, Schopenhauer estudió intensamente la obra de Platón y Kant, que influyeron profundamente en su pensamiento posterior. También se interesó por la biología y la física, desarrollando una visión integral y crítica de la ciencia y la filosofía de su tiempo. Universidad de Berlín. En 1811, Schopenhauer se trasladó a la Universidad de Berlín, donde asistió a las clases de prominentes filósofos como Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Schleiermacher. Sin embargo, Schopenhauer se mostró crítico con las filosofías idealistas predominantes y encontró más inspiración en la lectura independiente y en el estudio de Kant. Tesis doctoral. En 1813, Schopenhauer presentó su tesis doctoral sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente en la Universidad de Jena. En este trabajo, estableció las bases de su pensamiento filosófico, argumentando que toda existencia y conocimiento se fundamentan en 4 formas del principio de razón suficiente: la razón lógica, la razón causal, la razón matemática y la razón moral. Obras principales. El mundo como voluntad y representación, 1818-1844. Publicada por primera vez en 1818 y ampliada en 1844, esta obra monumental es el núcleo del pensamiento de Schopenhauer. En ella, argumenta que el mundo fenoménico que percibimos es una representación subjetiva, y que la voluntad, una fuerza irracional y ciega, es la esencia última y verdadera de la realidad. Esta dicotomía entre representación y voluntad se convierte en la base para su interpretación del sufrimiento humano y la búsqueda de la liberación a través de la negación de la voluntad. Parerga y Paralipomena 1851. Esta colección de ensayos y aforismos incluye reflexiones sobre una amplia gama de temas, desde la metafísica y la ética hasta la estética y la filosofía de la religión. A través de esta obra, Schopenhauer alcanzó un público más amplio y ganó un reconocimiento tardío en su vida. El tono más accesible y el estilo aforístico contribuyeron a su popularidad. Sobre la voluntad en la naturaleza 1836. En esta obra, Schopenhauer busca mostrar cómo su filosofía de la voluntad se refleja en los fenómenos naturales. Discute la biología, la fisiología y otras ciencias naturales, intentando integrar sus ideas metafísicas con la evidencia científica de su tiempo. Ensayos y reflexiones. A lo largo de su vida, Schopenhauer escribió numerosos ensayos y reflexiones, muchos de los cuales fueron publicados póstumamente. Estos textos abordan temas diversos, desde la psicología y la teoría del arte hasta la crítica social y la ética. Corrientes filosóficas y pensamiento. Influencias. El pensamiento de Schopenhauer fue profundamente influenciado por Immanuel Kant, especialmente su distinción entre el fenómeno, el mundo tal como lo percibimos, y el noúmeno, la cosa en sí. También fue influenciado por Platón, cuyas ideas sobre el mundo de las ideas y las apariencias resonaron en su propia filosofía. Las tradiciones orientales, particularmente el budismo y el hinduismo, influyeron significativamente en su concepto de la renuncia a la voluntad y la búsqueda de la liberación del sufrimiento. Filosofía de la voluntad. La teoría central de Schopenhauer es que la voluntad es la esencia fundamental y primaria del mundo. Esta voluntad es irracional, ciega y perpetuamente insatisfecha, lo que conduce al sufrimiento humano. Según Schopenhauer, todos los fenómenos, desde los inanimados hasta los humanos, están impulsados por esta voluntad. Pesimismo filosófico. Schopenhauer es conocido por su pesimismo radical. Creía que la vida está esencialmente caracterizada por el sufrimiento y que la felicidad es efímera y rara.
Según él, la existencia es un ciclo interminable de deseo y frustración, y la única forma de alcanzar la paz es mediante la negación de la voluntad, es decir, renunciando a los deseos y a las aspiraciones personales. Estética y arte. Para Schopenhauer, el arte y la contemplación estética ofrecen un escape temporal del sufrimiento de la vida. A través de la apreciación del arte, especialmente la música, los individuos pueden experimentar un momento de trascendencia y alivio del dominio de la voluntad. Seguidores e influencia. Recepción inicial. Durante gran parte de su vida, las ideas de Schopenhauer fueron ignoradas por el mundo académico, dominado por el idealismo alemán de Hegel y sus seguidores. Sin embargo, a partir de la década de 1850, su obra comenzó a ganar reconocimiento y seguidores. Influencia en la filosofía. Schopenhauer influyó en numerosos pensadores posteriores, entre ellos Friedrich Nietzsche, quien inicialmente admiró su obra antes de desarrollar sus propias ideas filosóficas. Nietzsche adoptó y transformó muchas de las ideas de Schopenhauer, especialmente en relación con la voluntad y el pesimismo. Psicología y psicoanálisis. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, reconoció la influencia de Schopenhauer en su concepción del inconsciente y la naturaleza de los deseos humanos. Freud vio en la filosofía de Schopenhauer una precursora de muchas de sus propias teorías sobre la mente humana. Literatura y música. Thomas Mann, escritor alemán ganador del Premio Nobel, fue un admirador de Schopenhauer y sus ideas sobre la voluntad y el arte influyeron en sus obras literarias. Richard Wagner, el famoso compositor, también fue influenciado por Schopenhauer, especialmente en sus óperas posteriores, donde la redención a través del amor y la renuncia se convirtieron en temas centrales. Vida personal y amorosa. Relación con su madre. La relación de Schopenhauer con su madre, Johanna, fue tensa y conflictiva. Después de la muerte de su padre, Johanna se trasladó a Weimar y se convirtió en una figura literaria prominente. Arthur y Johanna tuvieron numerosos desacuerdos, especialmente sobre el estilo de vida bohemio de ella y su desaprobación hacia la actitud pesimista y crítica de su hijo. Eventualmente, se distanciaron, y Arthur vivió una vida más bien solitaria. Relaciones amorosas. Schopenhauer nunca se casó y sus relaciones amorosas fueron esporádicas y generalmente insatisfactorias. Tuvo varios affairs con mujeres jóvenes, pero su naturaleza desconfiada y su visión pesimista de la vida hicieron difícil para él mantener relaciones duraderas. Uno de los romances más conocidos fue con una joven actriz llamada Caroline Rector, pero la relación fue tormentosa y breve. Controversias. Críticas a Hegel. Schopenhauer fue un crítico acérrimo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a quien consideraba un charlatán y cuya filosofía veía como una compleja y absurda construcción sin verdadero valor filosófico. Esta hostilidad hacia Hegel lo aisló en gran medida del ambiente académico dominado por los hegelianos. Misoginia. Las opiniones de Schopenhauer sobre las mujeres fueron controvertidas y a menudo consideradas misóginas. En su ensayo sobre las mujeres, describe a las mujeres como inferiores a los hombres en términos intelectuales y morales, opiniones que han sido ampliamente criticadas y rechazadas en el contexto moderno. Misantropía y aislamiento. Schopenhauer era conocido por su misantropía y su carácter irascible. Vivió gran parte de su vida en relativo aislamiento, evitando la mayoría de las relaciones sociales y profesionales. Sus enfrentamientos con otros intelectuales y su tendencia a la crítica acerba lo alejaron de muchos círculos académicos y sociales. Últimos años y muerte. Vida en Frankfurt. En sus últimos años, Schopenhauer se estableció en Frankfurt, donde vivió en relativo aislamiento pero con creciente reconocimiento por su trabajo. Continuó escribiendo y revisando sus obras, y a pesar de su naturaleza solitaria, encontró una pequeña pero devota comunidad de admiradores y seguidores. Muerte. Arthur Schopenhauer murió el 21 de septiembre de 1860, a la edad de 72 años, debido a una insuficiencia cardíaca. Su legado filosófico, aunque en gran parte ignorado durante su vida, comenzó a ganar una mayor apreciación y reconocimiento en las décadas posteriores a su muerte. Legado. Influencia duradera. El impacto de Schopenhauer se extiende a diversas disciplinas, incluyendo la filosofía, la literatura, la psicología y la música. Su énfasis en la voluntad y el sufrimiento, junto con su crítica al racionalismo y el optimismo, ha resonado a través de generaciones. Relevancia contemporánea. Hoy en día, Schopenhauer es estudiado no solo por sus contribuciones a la metafísica y la epistemología, sino también por su visión crítica de la vida moderna y su anticipación de muchos desarrollos en la psicología y la teoría cultural. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración y debate en los campos de la filosofía existencial y la teoría crítica. Conclusión. Arthur Schopenhauer es una figura compleja y multifacética cuya vida y obra ofrecen una rica fuente de estudio para entender la filosofía del sufrimiento y la voluntad. A través de su pesimismo radical y su crítica de la existencia humana, Schopenhauer nos desafía a confrontar la naturaleza fundamental de la realidad y a buscar formas de trascender el dolor inherente a la vida. Su legado perdura como un testimonio de la profundidad y el alcance de su pensamiento, y su influencia continúa moldeando la filosofía y la cultura contemporánea.